estar bien. No sé, no pueden decirme nada, pero acá sí. Oigan, estoy muy contento, muy nervioso también de estar acá, es un honor. Hace un rato que ya veníamos hablando, no sé si alguno de ustedes fue de los que tuvo que cancelar la semana pasada que no pude venir, pero ojalá que no. Pero ahora sí estamos. Y les voy a contar un poquito de todas las cositas que se hablaron. Hoy día puedo decir afortunadamente que estoy bastante bien posicionado en el mundo de la educación financiera como el influencer más grande de Chile, el libro bestseller más vendido del país. Y por otro lado, muchas cosas que uno podría poner como medallitas o títulos, pero yo creo que la más importante, especialmente para los que están en esta búsqueda como de ganar más luquitas a través de ya sea tiendas digitales, comercio online y todo ese tipo de cosas, es la importancia que tuvo la creación de una marca personal asociada en el fondo a mi crecimiento personal. Que eso fue un hito muy importante que me ayudó en todo sentido. Hoy día uno ve el concepto de influencer y que quizás puedo generar ingresos a través de eso con marca o con distintas cosas, pero mucho antes de eso me ayudó en mi propio trabajo. O sea, yo tripliqué mi sueldo probablemente en gran parte debido a este trabajo de marca personal que comencé haciendo, ¿no? Y que no me generaba ni un rédito como marca, pero sí me generaba muchas básicamente buenas redes de contacto en la industria que yo trabajaba y que sigo trabajando, en verdad, que era el mundo inmobiliario. Entonces, el trabajo de marca personal me ayudó en muchos sentidos. Y no solamente de ser marca, sino que es cuando uno desea aportar algo, ese valor que uno va aportando se devuelve en bastantes creces, pienso yo. Con una metodología que me gusta mucho, que no sé, nunca he descubierto dónde la leí. Sé que estaba en un podcast, estoy casi seguro que era en uno que se llamaba eh, uy, el, bueno, me tengo que cortar, ni se me acuerdo. Pero era un podcast que básicamente entrevistaban a distintas personas y me acuerdo que un tipo decía que le gustaba la metodología Lost Win. Y a mí me quedó muy marcada esa, que uno típico siempre habla del win-win, como de siempre tratar de hacer cosas como, oye, ganemos los dos, que suena lógico, no tiene nada de malo, de hecho. Pero este tipo decía, no, que yo prefiero entregar, porque yo sé que en algún minuto viene de vuelta. Y no es entregar de manera tonta, porque a veces uno dice, oye, también uno puede entregar eternamente y ser un loser, ¿no? Ser alguien que solo entrega, que para mí los ejemplos más grandes de eso son las mamás. O sea, las mamás son bravas para entregar a su hijo y muchas veces olvidarse de uno mismo, que es muy fuerte, porque finalmente terminan muchas veces, a veces más solas o está bien, hicieron el trabajo por los hijos, pero uno no sabe si los hijos van a poder cuidarlas de vuelta, entonces se quedan desamparadas profesionalmente muchas veces por solo entregar. Entonces, entregar, pero con una estrategia que esto ojalá dé de vuelta. Y eso me quedó dando vuelta y haciéndola súper corta, cuando estaba el año 2019, yo he contado esta historia tantas veces, pero quizás algunos no la conocen, yo estaba muy endeudado, estaba pesando mucho, 100 gramos más que hoy día. No, estaba más gordo que hoy día, en verdad, pero no. Hice como un recorrido, ¿eh? Bajé como 20, después subí como 15, pero igual estoy más flaco que esa época. Entonces estaba con un sobrepeso, sobreendeudamiento. Y pese a que es alguien que yo me consideraba súper inteligente, porque uno siempre tiene este ego detrás y está muy bien, obviamente, en la justa medida, pero yo me sentía muy superior al resto, ¿eh? Era como el gerente que me sentaba en una reunión y siempre con gestos muy chiquititos que no se notan, no piensen que nadie, o sea, hay gente egocéntrica medio enferma, pero muchas veces las personas que parecen muy normales también son egocéntricas y no lo demuestran, y son buenos amigos, son buenas familias, son buenos de todo, pero me pasaba que, no sé, en una reunión con el equipo, escuchaba, yo siempre, porque sé que es lo correcto, escuchar a los demás, estar ahí, qué sé yo, y terminamos la reunión, igual yo quería hacer lo que yo dije, ¿ah? Y trataba como de inventarle que lo decían ellos para que después termináramos haciendo lo que, porque yo sentía que lo mío era superior, ¿ah? Era más inteligente que lo que estaban hablando. Y nunca se lo hacía saber y quedaban felices porque el proyecto era de ellos, pero era lo que yo quería. Entonces, son pequeños gestos, pero que al final era ego, ¿ah? Y con todo eso que estaba, aún así llegué a endeudarme. Entonces, ¿qué ocurre? En el 2020 cambió el switch por varias razones, las tres principales, una enfermedad de mi mamá muy, muy grave, terminó, o sea, se murió en el 2022, pero en ese momento estaba bien enfermita ya, y nosotros la manteníamos con mi hermano, y también obviamente para mí uno de mis blindajes hacia todo el mundo cuando yo estaba endeudado era es que puta, a mí me tocó cuidar a mi mamá, a los otros no. No todo el mundo tiene que pagarle a su mamá y esa era como mi excusa para decir que estaba endeudado. En vez de darme cuenta que gastaba 200 lucas en café,
300 en salir a comer o cosas así, que era como lo evidente, pero para mí era la plata que le ponía a mi mamá era el hoyo que me dejaba. Eso por un lado. Por otro lado, era conversar con amigos de colegio, que normalmente uno, no sé si a todos les pasa, pero es lo clásico que uno piensa que son como los más parecidos a uno en cuanto como a que tuvimos educación similar, crecimiento similar. Entonces veía que estos estaban incluso en puestos inferiores al mío en cuanto a sueldo, pero ya estaban comprándose casa propia, auto, y yo miraba como adentro y no podía ni mirarme los pies por la guata y decía, era como, yo estoy endeudado, no tengo casa, el auto con crédito, se supone que soy clever y vendí mi primera propiedad y me gané 20 millones y no tengo ni uno porque lo gasté y todavía ni siquiera pagué mis deudas. Y eso fue súper chocante, me acuerdo perfecto, fue un año nuevo. Entonces veía conceptos de amigos similares, comparación, eh, conversar con mi mamá, y esa conversación fue muy dura porque fue porque quería pedirle plata a alguien que no tenía plata, o sea, yo la mantenía y más que plata fui a preguntarle si le sobraban todavía niños de su, como para poder casarme. La única forma de poder casarme era pedirle un anillo para pedir matrimonio. Entonces también fue muy frustrante y ahí como que me abre esa conversa, pero ¿cómo si tú eres ingeniero? O sea, ella no era profesional, se sacó la mugre, nos saca adelante a 4 hombres. Mi papá se había muerto cuando yo nací prácticamente, entonces todo su esfuerzo invertido en supuestamente este hijo profesional que salía en la tele, a las luces, yo ya me iba bien en capitalizarme en la empresa que trabajaba hasta hace un par de años, y era como, oye, pero si tú eres gerente, salí en la tele, o sea, como, ¿en qué minuto? Y viví en Vitacura, o sea, entonces era como raro este escenario que venía este hijo exitoso a pedirle un anillo como, que igual lo tenía, porque yo lo guardó, yo sabía que lo tenía guardado, que mi hermano lo había guardado, entonces uno se acordaba de esas tradiciones, pero sí, bueno, yo como que pero se abrió una conversa muy rica y muy abierta que nunca había tenido, que era hablar de plata con mi mamá. ¿Ah? Entonces, ya que esos hitos principales son los que más me marcaron y como que dije, tengo que cambiar mi vida. Entonces, paso siguiente, y eso literalmente fue finales de 2019, año nuevo, pásalo a mis amigos, porque ahí me junté con todo y el típico uno conversa en que está cada uno. 1 de enero pasé la caña, 2 de enero empiezo a decir necesito cambiar mi vida y bajar este ego que tengo, y partí por algo muy básico, que es el primer tip que me gustaría contarles, que es este concepto de si en verdad quiero salir de este hoyo, tengo que dejar de pensar que me las sé todas, que a veces cuesta mucho, y en verdad pensar que no sé nada, ¿no? Sé cosas del mundo inmobiliario, sí, pero no, más allá de eso, por lo menos lo que sé hasta el minuto, me tiene hoy día en un escenario que estoy incómodo, endeudado, o sea, y lo mismo, si una persona, oye, ¿qué escenario puede ser incómodo? O estoy ganando 1 millón de pesos. ¿Me siento cómodo con esto? Sí, no, ya, si me siento incómodo, algo distinto tengo que hacer. Entonces, en mi caso, me sentía súper incómodo. Y empecé a buscar cómo aprender, que esto es como una metodología media reflexiva, y aquí cada uno tiene sus métodos, hay gente que le gusta irse al cerro, otros que retiro espiritual, y cada uno tendrá su forma. En mi caso fue, nada, sentarme en la cama medio llorando, no, mirando, mirando el techo, pensando cosas, y después decía, ya, a ver, ¿en qué soy bueno, Pancho? No leo nada, porque yo no leo, nada, 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 ni mi libro, ya, pero me lo autoescucho. No, pero soy malo para leer, pero sí recordaba que era buen alumno, pero era buen alumno porque me juntaba a estudiar con mis amigos, y la clásica, yo era muy bueno aportando en la conversa y aprendía en las conversas, y también si me sentaba en las primeras clases, en la primera fila me iba bien, si me sentaba atrás, hablaba todo el rato, no me iba mal. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a escuchar. Y descubrí el mundo de los podcasts y los audiolibros, y para mí fue un cambio muy grande en mi vida. Y esa fue la primera, el empezar a aprender. Y aprender aparte de lo más básico, porque hay gente que obviamente está en niveles súper más inteligentes que yo y parten al tiro con libros potentes y se van casi que a Séneca. Ya yo dije, ¿sabéis qué? Yo siempre he ninguneado los libros de autoayuda. Para mí Robert Kiyosaki era un estafador, o sea, era como, bueno, este hombre se hizo rico con los libros, no me vengan con cosas. Igual el gallo tiene 1000 departamentos, pero eso no lo miraba, el rico con los libros. Como chanta, ¿sí? El secreto, ¿para qué decir? O sea, y acá estamos, porque aparte la película no ayuda, uno ve la película y sale como profeta de Abraham y dice, no, esta weá. Entonces, pero todo eso que yo ninguneaba y los que estaban metidos en ese mundo era gente chanta, yo dije, ¿sabes qué? Necesito darle una oportunidad, porque yo necesito, y me costaba decirlo, autoayudarme. ¿Ah? Tengo que autoayudarme.
Y obviamente el ego no te ayuda en el sentido, yo psicólogo era imposible, pues psicólogo también era gente rara en mi cabeza, en ese momento. Hoy día no, me encanta. Igual no voy mucho, pero es recomendable. Pero era eso, era como la gente que, estoy yo que soy bacán, y la gente que necesita psicólogo por un lado, la gente que tiene estos libros de autoayuda, gente especial. Y dije, ya, me voy a hacer especial. Entonces empecé a escuchar estas cosas y partí con uno que se llama Los secretos de la mente millonaria, que quizás alguno ya lo ha escuchado, lo ha leído, un librazo, y también, este es el otro tip, el concepto de ser modo esponja, pero no literal, no tomarlo al pie de la letra, no como que no endiosar a nunca al otro, porque a veces uno se vuelve medio extremo y como que te llenas de gurúes y a la primera falla te invalida todo lo que dices, como que esto que dijo este gallo no me gustó, entonces el gallo siempre se convirtió en basura, sino que dije, ¿sabes qué? Voy a escuchar abiertamente, voy a tomar lo que es bueno de esto y lo que no, no lo tomo nomás. ¿Ah? Y así escuché a personas como Hitler, no, pero empecé, empecé como a decir ya, y en verdad me sorprendió porque ese primer libro hablaba, y me tocó como la fibra, yo quizás tuve, ahí siempre la suerte igual tiene un factor en la vida, y es verdad, o sea, donde nací yo también es suerte, podría haber nacido en África y estaría en otra estilo de vida, o en una población y no me tocó eso, pero además de la suerte están las cosas que hacemos nosotros. Entonces, este libro decía, hablaba de este tema del trauma con las lucas, de nuestra relación con el dinero, que uno le tiene mal, y yo empecé como a tratar de llevar eso a mi situación personal, que por qué me gastaba todo lo que ganaba inmediatamente, y me hacía sentido, que mi mamá siempre roteaba, que el roto con plata, todo lo que viene de auto rico, roto con plata, entonces quizás yo decía, puede ser que en mi cabeza, si gano plata, soy roto. ¿Ah? Odio esa palabra, pero mi mamá le decía mucho, en paz descanse, así que puedo decir. Y yo decía, algo tengo con la plata, ¿no? La gano y que se vaya rápido. ¿Ah? Y además me sentía como el ego de nuevo. O sea, en el fondo, invitar a las piscolas, invitar a las personas, invitar a las minas de Tinder, era como que soy bonachón, me sentía bueno. ¿Ah? Soy bueno porque en vez de quedarme con la plata, que después empecé a entender el concepto de al final ahorrar, invertir es amor propio, era como, no, yo soy mejor que el resto porque yo la doy, ¿ah? Yo la entrego, ¿ah? A costa de estar mal financieramente hablando, que al final es mucho peor. Por eso digo también, este ejemplo de las mamás, que lo digo con mi mamá se sacrificó demasiado por nosotros, que obviamente tiene una parte muy bonita, pero ese sacrificio le generó también un poquito de no quererse. ¿Ah? Terminó súper mal, súper enferma, y no haber guardado, por ejemplo, podría, qué sé yo, haber tomado tratamientos de salud más caros. Entre medio se nos murió un hermano, entonces no era como que los hermanos pudiéramos entre todos, pongámonos de acuerdo, mandémosla a un país a un tratamiento, no teníamos para poder hacer eso. Entonces no tenía seguros de salud para esas cosas, entonces hay que cuidarse uno mismo, ¿no? Y el ahorro es parte de esto. Entonces, ese fue uno, y después empecé con Neurona Financiera, que es un podcast súper básico, muy básico, y para mí fue lo máximo. Un podcast aterrizadísimo de un uruguayo que me encanta porque el tipo lleva 30, no sé, como 20 años haciendo contenido, o 15, antes de que existieran los influencers, le da lo mismo, él quería aportar valor, y en verdad la gente que lo conoce yo creo que le cambia un poquito entre la vida, financieramente hablando, y el corazón, porque el tipo además es súper aterrizado, los pies en la tierra, cuenta cómo en su infancia él comía, no sé, arroz con pollo todos los días, y si es que había pollo porque era más cara la carne, y hoy día el tipo le iba increíble y seguía comiendo arroz con pollo premium, no, pero como que no se ensegueció por las lucas, y al revés, tenía súper resuelta su parte financiera, y yo dije, por aquí va, y le diría que ahí me inspiró sin pensar que iba a ser una marca personal, que eso también es, hay dos tipos de personas, el que se enfoca en que, oye, yo voy a hacer mi marca personal como un objetivo bien claro, que es muy, muy positivo y muy válido, y el que, oye, es que yo quiero entregar, que los win que le llamo. Y me pasó, yo escuché a este tipo, después de escuchar todas estas cosas, de haber sido como 2 meses que yo salía a caminar todos los días, por eso bajé de peso también, y no solo eso, bueno, para el que quiera la receta, dejar de salir a comer afuera todos los días y no tener hijos, y que con tu señora en vez de salir a comer te hicieran, eso lo extraño de mi señora actualmente porque no puede, pero que tuviéramos tupper todos los domingos para toda la semana con la comida exacta, funcionó, o sea, al final es la ingesta, si no tiene más ciencia que eso, come menos de lo que gasta y bajáis de peso. Entonces funcionaba mucho, teníamos los tuppers todos los días, salía a caminar todos los días, y digo, ¿sabes qué? A mí me cambió tanto la vida, no, esa parte me la salté.
a los 2 meses o al mes, por primera vez en años, pasó que llegué a fin de mes con plata, que debe haber sido 50 lucas, no una cifra sideral, pero fue como, oh, oh, no es culpa de mi mamá, no es culpa de nadie, o sea, solamente ajustándonos el presupuesto. Y también hay una historia chistosa ahí, que mi polola de esa época yo le cuento que estoy endeudado en 15 palos, como para ver si me patea, y ella me tira como, yo estoy endeudado en más, no sé el monto, pero, oh, qué interesante, yo también. Entonces, por eso yo creo que el plan en conjunto fue muy fructífero, porque nos unió para salir de estos hoyos. Ella por otros temas que tiene también, que ahí también hablamos de muchos temas muy profundos, y por eso después me casé más feliz todavía. Pero el tema es que ese hito fue primordial. Querer aprender modo esponja, querer tomar lo bueno de lo que leía o escuchaba y lo malo olvidarlo. En el caso, no sé, pues Kiyosaki, lo mismo. Yo lo miraba, lo tiraba mirados menos y después dije, ¿sabes qué? Este tipo, viendo en perspectiva, creó un libro que yo creo que no hay ningún país, o sea, hasta en África hay gente que lee su libro y no saben ni siquiera que es una propiedad en algunos lugares probablemente. O sea, todo el mundo sabe lo que es Padre Rico, Padre Pobre. Entonces dije, él de verdad logró llegar a todo el mundo con una lección y eso tiene mucho mérito, mucho valor. Después, el tipo de más inversión inmobiliaria, bacán. Y después cuando en sus libros aparece toda esta lógica de evadir todos los impuestos posibles, ya yo no comparto eso porque creo que los impuestos son parte de hacer crecer un país. Aquí obviamente no hay nadie que tenga la razón en esto en general, pero yo dije, ya, no comparto esa parte, yo voy a pagar todos mis impuestos que corresponden. Y por otro lado, el tipo, no sé, pues tenía unas tácticas que a mí no compartía, que era, no sé, pues encontrar una señora volando bajo, está hecha torta, cómprale la casa con 50 descuentos. Y dije, no, eso, puta, yo encuentro un poco ético, yo se lo compraré, no sé, pues en un 70, algo que considere como barato, pero justo. Entonces dije, esa parte de él no me gusta, pero el resto, el saber negociar, el mirar oportunidades, estar atento al mercado, todas esas cosas, dije, oye, tremendo valor del libro, el tema de la salir de la carrera de la rata, de no trabajar para vivir todo el rato, sino que empezar a buscar fuentes de ingresos distintas. Entonces dije, oye, en verdad este libro tiene harto valor y explicado en un lenguaje, pero a nivel, o sea, es muy difícil no entender su libro. ¿Ah? Entonces dije, que heavy, en verdad, lo que me estaba perdiendo por sentirme superior, por así decirlo, por no decir que leo estos libros, sino que yo tengo que leer algo que ni siquiera leía, pero como por último si me preguntaban qué te gusta leer, es como, no, Quijote. Entonces, y tampoco me leí el resumen para las pruebas. Pero era una tontera, ¿ya? Entonces, eso fue lo primero. Después, la marca personal, para que hagan marca personal. Yo empecé a crear contenido porque como me inspiró tanto este cabro de Neurona Financiera, lo nombro harto siempre en muchas cosas, dije, ¿sabes qué? Este tipo, sin conocerme, sin saber nada de mí, puta, me está haciendo cambiar el switch. Porque primero reza 50 lucas, después obviamente cuando uno está en modo deuda, les juro que partir ahorrando es como sacar la cabeza del agua, ¿ah? Y es potente, y te empiezan a dar ganas de más. Entonces después al mes siguiente eran 100 lucas, y después se empezó a dar que obviamente la sumatoria de leer estos libros, estas cuestiones, uno se empieza a empoderar, se cree cuenta más flaco también, entonces uno se cree más el cuento, que en verdad ayuda, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, y siempre relacionarlo con tu historia previa. Obviamente una persona que siempre fue un vago y empieza a descubrir la autoayuda, es difícil que esa época de vago le sirva de background para algo, pero en mi caso yo trabajé mucho, entonces yo tenía 7 años, no, 6 años en ese minuto en la empresa, muy reconocido. Entonces obviamente usé eso a mi favor y dije, oye, ¿sabéis qué? En estos libros de negociar también, el típico, no sé, vendes y vendes, que muy buen libro también, también el tipo súper agresivo, yo tomé lo que me gustaba de ese libro y voy a mi jefe, hola jefe, dame el sueldo. No, dije, tengo una idea, mira, hagamos algo donde yo genero un proyecto para que la empresa gane un 10% más de ingresos. Si se logra eso, yo tengo un bono que equivale, en ese caso era el doble de mi sueldo, era un bonazo, bueno. Y sí, me dijo, y ese bono para la empresa era menos del 1%, entonces era, démosle. Y eso se dio porque tenía 6 años trabajando. Entonces uno tiene que entender siempre los contextos. Porque a veces hay gente que empieza como, ya, me leí el libro de empoderamiento, ya, oye, toco la puerta, jefe, súbame el sueldo. No funciona así. Y el secreto tampoco. Las cosas no son como que, ay, la ley de la atracción llegó. No, hay contextos que son importantes. Entonces, en este caso yo podía darme el lujo de dar una propuesta, ya tenía la libertad de haber demostrado ser un buen trabajador mucho tiempo, pero personalmente no haber llegado tan lejos por X factores.
Entonces se dio la oportunidad y gané el doble ese año, al final de año. Y no solo eso, porque obviamente si fuera final de año no habría ahorrado en el camino tanto, sino que también me puse a vender. Yo era gerente de venta, me había dejado la venta, porque también yo decía, no, es que yo no puedo ser gerente y vender, y las típicas trabas mentales. ¿Sabes qué? Sí puedo. Y empecé con ideas, y siempre, no sé si pasa en su industria, pero en la mía los vendedores se quejan siempre. Entonces dije, ¿sabes qué? Pucha, ¿cómo consigo más leads? Y me acuerdo perfecto, me fui a andar en Uber. Dije, para tener Uber hay que tener tarjeta de crédito, significa que la gente debiese ser sujeta de crédito, los que tienen Uber. Entonces me voy a hacer chofer de Uber. Y voy a poner mis tarjetitas, soy gerente de capital, me puse una frase como departamentos que se pagan solos. Todavía pasaba, ahora es más difícil, pero ahí todavía pasaba. Entonces la gente obviamente se subía y qué sé yo, las primeras 4 carreras no pasaba nada, pero un gallo se sube y yo, listo. Digo, no, yo soy gerente. Y yo, no, es que estoy haciendo esto experimental para enseñar a mi vendedor. No, porque sí, porque es verdad que como que te miraban raro, pero... ¿ya? ¿Ah? Sí. Y ojo que lo aprendí de una colombiana. Porque a mí no se me ocurrió la idea de Uber solo, pero igual es una buena anécdota. Yo me subí, lo mismo, me subí adelante de una revista de pantalones. Y lo empiezo a mirar y con precio y todo. Yo digo, oye, ¿qué? No, es que vendo pantalones, push up. Y yo, ¿qué es eso? No, delante del pote. Oh. Y dije, ¿y vendes? Sí, vendo, y puta, vendo como 500 lucas mensuales. Y, yo, y ahí se me despertó la chispa de que se podía hacer, en el fondo, la persona que está todo el día en el Uber, que probablemente también podría decir, oye, está en mi pega y nada más, y ser buen y listo. Ella le encontró una salida adicional, que probablemente si la pillaba Uber la sacaba, pero no importa, se podía. Entonces hice lo mismo y vendí un departamento. Y las comisiones inmobiliarias son altas. Si alguien conoce la industria inmobiliaria, paga muy bien. Entonces una comisión de una venta eran, no sé, 700.000 pesos, algo así. Entonces, obviamente, pasé a tener un sueldo bueno, aumentar los 700 lucas con una sola venta. Le dije a mis vendedores, obviamente me miraron, me dijeron, Pancho, o sea, nosotros no nos vamos a rebajar a hacer Uber. Y la resistencia, nunca logré que hicieran Uber, pero empecé a agarrar el bichito a la venta ahí. O sea, yo siempre había vendido, pero ahora como con este incentivo de que quería hacer más cosas, tenía tiempo libre, vuelvo a lo mismo, no tener hijos, no tenía hijos todavía, así que podía trabajar más tarde de repente, más difícil. Y empezó a ahorrar, pues. Entonces me ganaba esas 700 lucas y le decía a mi polola, oye, de estas 700 celebremos con 100, pero 600 al ahorro. Obvio, bacán. Y salíamos a comer de nuevo, feliz, una vez, buena comida, con descuento siempre además. Estaba rayando con los descuentos en esa época, hoy día menos, pero sigo. Y es que son muy buenos, el 40 descuentos Santander. Y restaurantes ricos, porque cerca de mi casa, eran Nueva Costanera, unos restaurantes en filete. Entonces, y empiezan los ahorros grandes. ¿Ah? Entonces, para mí fue tanto el switch, y ahí es donde lo conecto con este tipo de neurona financiera. Dije, bueno, este weón sin darse cuenta, obviamente él no hizo que yo ganara las 700 lucas, él no hizo la pega. Él lo que hizo fue inspirarme, motivarme, como decirme, en verdad tengo que ser más aterrizado y nada más, y dejar la cosa ahí y cada uno la toma. Pero dije, voy a hacer lo mismo por lo que yo sé, porque en verdad no tengo idea de inversiones, voy a empezar a hacer contenido inmobiliario. Obviamente pasé por el mundo de los bailes, me fue pésimo. Hice un par de TikTok así, ordinarísimos, pero y no funcionaron, debo decirlo. Pero de repente dije, oye, sí, y creé un podcast. No sé si alguno lo ha escuchado alguna vez, pero un podcast que se llama Aprende de Inversión Inmobiliaria. Que no es tan popular, pero era un podcast ordinario. Lo mismo, sin grandes recursos, ni con cámara como esta, sino que pesqué recursos que tenía disponibles, como un cintillo de call center de la pega que no estaba tan bueno, entonces no lo ocupaban. Se escuchaba bien, eso sí, pero tenía como un audífono malo. Entonces yo no tengo que hablar, no tengo que escuchar. Entonces, el cintillo de pega, el computador de la pega, y sería. Y empecé a entrevistar por Zoom. Hice 92 capítulos de eso. Lo mismo, tenía tiempo, editaba 2 tardes a la semana, me quedaba hasta la hora del forro, porque editar no es tan fácil. Al principio, súper detallista, les recomiendo no sean tanto. Yo me acuerdo que uno cuando hace podcast respira y se escucha como... Entonces yo decía como, no, qué ordinaria, y todas las respiraciones se las borraba. Entonces me pasaba como una hora borrando respiraciones entre las conversaciones y era un culazo y al final se oye, la gente lo oye igual. ¿Sí? A nadie le importa que respire, a menos que esté ya, no sé, pero que esté como trotando haciendo el podcast, pero entonces ya, pero ¿qué pasó? Y ahí yo diría que ese fue mi primer ápice de marca personal. ¿Ah? Y, y nada que ver a lo que estoy hoy día, pero ese sí me ayudó muchísimo a empezar a crear valor. ¿Y en qué sentido?
Pues esto era de inversión inmobiliaria. Yo me dedicaba a la industria de inversión inmobiliaria. Me empecé a ser conocido y empezaron a llegar clientes porque escuchaban el podcast. En paralelo a eso, empecé a hacer clases porque estaba motivado con esto de la educación. Entonces empecé a le propuse a Gabriel, y eso, bueno, traten siempre de buscar buenos partners, buenos socios, buenos jefes, obviamente, y siempre agradecer si los pillan, y si no los pillan, tratar de hacer las cosas hasta que puedan salirse del lugar que estén mal y encontrar un lugar mejor, pero en mi caso yo justo tenía un buen partner líder, por así decirlo, que me dio la chance cuando yo le dije, oye, ¿sabéis qué? Estoy empezando raro, estoy más flaco, no estoy cambiado, ahora le creo que yo saque. Pero no fue así la conversa, fue más seria, pero fue como, me dejáis, o sea, quiero dejar de estar tan metido en la gerencia comercial, que será mi rol. Igual voy a cumplir estas metas, voy a hacer todo, pero yo creo que si creo educación, va a cambiar la vida, porque yo como inversionista inmobiliario digo, y te apuesto que yo soy representante de un porcentaje importante de nuestros clientes. O sea, yo me compré mi primer departamento en capitalizarme en el 2014, lo vendí en el 2019, me gané 20 millones y hoy día no tengo ni uno. Dije, te apuesto que eso le debe pasar a miles de clientes nuestros que nos compran a nosotros, y como nosotros no enseñamos nada, o sea, somos una basura en cuanto a educación, igual que todos los brokers de la época, nadie enseñaba. Al final el foco es solo en la venta. Los clientes compran por comprar porque se ve buen negocio, pero están probablemente muchos mal educados y van a terminar con una buena inversión mal utilizada. Entonces me dijo, te la compro, déjame hacer clase 4 veces a la semana. Entonces dame una hora todos los días, que yo no trabajo, sino que hago clases para capitalizarme. Entonces, ok, dale. Y ese espacio empezó a ocurrir que también, sin el ánimo de vender más, era una estrategia realmente para aportar valor. Ocurre que, no sé, yo creo que para junio, esto empezó en las primeras clases de nació en febrero, para junio ya empezó a ocurrir que al menos un 25% de los clientes que llegaban a capitalizarme era porque habían escuchado a Francisco Ackerman en sus podcasts o en los webinars. Y fue heavy. Y obviamente no significó más lucas para mí al tiro, pero me generó dos cosas. Lucas, porque muchos de esos clientes se querían atender conmigo. Entonces, obviamente, yo me puse un horario siempre, no sé, era como, me trabajaba mucho. Yo también lo digo a todos. No piensen, hay gente que, no sé cómo, son unos genios de miércoles que logran en poco tiempo hacer todo, pero en mi caso yo tenía que trabajar más, ¿no? Trabajaba 12 horas, 10 horas, no sé, mucho. Entonces llegaba como a las 8 de la mañana a la pega, terminaba, o sea, creo que a las 5, de 5 a 7 atendía yo clientes. Entonces eso me generó, más o menos, yo diría que habrá generado como 3 ventas mensuales, que eran como 2 palos adicionales, en promedio. Yo ganaba 2 palos, después me subió a 3 más. Entonces ya empecé a tener una renta súper alta para mi nivel de vida. Puedo ahorrar un montón, empezamos a cambiar un poquito el estándar de vida también, pero empecé a salir de las deudas. Y eso tiene que ver ahí totalmente, o en gran parte, no totalmente, porque la experiencia previa y todo eso es importante, con la marca personal. Y sin ser una marca personal conocida, que eso también es importante. No es como que hay que ser un influencer con 100 millones de seguidores. Yo tenía, no sé, un podcast que lo escuchaba, porque yo también dije, oh, estoy en los top 100 podcasts, y en esa época estar en top 100 es que te escucharan 600 personas al mes. O sea, no era como que, oh, hoy día es más los números, pero los podcasts están súper incipientes en Chile. Entonces, no me escuchaba tanta gente. Los videos, que uno podía verlo en los Zoom online, me habrán visto, no sé, eran en cada transmisión 100 personas, porque uno lo mira menos porque hoy día como que los números incandilan, pues uno ve como, oye, 600.000 seguidores tiene Francisco, pero 100 personas, si uno lo lleva, o sea, aquí somos 30 y una sala llena, y te apuesto, si yo hice una venta privada y les vendo departamentos, de estos 30 salen 3 ventas, es plata. Entonces, acá 100 personas igual es un pedazo grande, es un teatro, no sé. Y eran 100 personas todos los días. ¿Sí? Unos se repetían, y probablemente esas 100, 20 eran vendedores o competencia, pero da lo mismo, 80 personas. Y ese fue mis primeros rasgos de influencer o de marca personal. Y empezar, que eso es bien relevante. Marca personal es sé tú mismo, ¿ah? Siempre y cuando tú mismo seas una persona que esté pensando, que aporte valor, porque a veces uno se lo toma literal el tú mismo y oye, yo mismo no hago nada, eso es basura. Ya, difícilmente te va a ir bien siendo tú mismo si tú mismo no te quieres mucho o si tú mismo, no sé, pero no está pensando en aportar valor, porque el sé tú mismo tiene que ir de la mano con lo que tú hagas que sea de valor para el resto. ¿Ya? Porque el sé tú mismo llevado al mundo del ego, así como que yo hiciera por un video mostrando, y son casos que a mí
no comparto, pero de estas personas que están todo el rato mostrando los relojes, la plata, no sé, eso es bacán. Para ellos deben ser ellos mismos, pero es un estilo que creo que no nos lleva a éxitos reales en el tiempo, pienso yo. Y que aporte valor al resto, finalmente se convierte, igual que este loss win, tú entregáis, se terminó convirtiendo en algo. En este caso eran ventas para mis brokers, estaban mucho más contentos. Al principio también hubo resistencia, porque imagínense, pues, esa época era la época que en el mundo inmobiliario la gente compraba más o menos sin cachar nada, entonces los vendedores eran como que, oye, casi las frases eran como le enchufé 2 departamentos, qué buena, y yo empecé a hacer clases de, oye, hay que comprar, hay que vender de manera de acuerdo a su capacidad de crédito. Entonces los clientes decían, no, Francisco dijo que yo no puedo comprar más de uno, y los brokers empezaron, ay, Pancho, nos estás quitando las ventas, ¿no? Pero al final al revés, pues empezó a tener más clientes, los clientes compartían el dato porque era real, me llegaron amenazas de la competencia, amenazas mulas, una real, pero como que te llamaban como de la competencia, como, Pancho, estás dejando la cagada en la industria. Yo, ¿qué cagás? Estoy diciendo la verdad nomás, como las cosas hay que hacer las cosas. Y ese valor, obviamente, se vio recompensado, en ese caso, en mi pega. Después, como marca, ¿no? Y eso también, ustedes si tienen tiendas, si tienen lo que sea, por ejemplo, acá, para cachar un poquito la audiencia, ustedes son todos los shapers, son e-commerce, ¿qué son? Ah, mezcla, ya, de todo un poco. Uber, ¿no? Ya saben, pongan ahí. No, pero la creación de una marca personal parte de a poco. A mí, por ejemplo, la marca personal, en mi rubro, o sea, en mi nuevo rubro, que es educación financiera, me ha dado rédito al año y medio con Cuea, o sea, y sobre 100.000 seguidores. Y ahí yo también me saco el sombrero muchas veces por personas que se deciden de frente a convertirse en marcas personales y a tratar de sacar rédito a eso, que es posible. Yo hoy día conozco influencers que con 5.000 seguidores sacan un auspicio, sacan clientes, venden, porque lo enfocan como casi como, así como ustedes pueden crear una pequeña tienda y le tratan de sacar rápido. Yo no tenía esa mentalidad porque yo tenía mi sueldo, entonces estaba tranquilo, tenía un buen sueldo, y me dediqué solamente a dar valor, dar valor, dar valor, dar valor. Y creo que eso fue la clave de crecer muy rápido en un mercado que era medio nuevo, esta industria de educación financiera. Después apareció, obviamente, en paralelo fue pasando la Economina, la Rami Capetillo, que somos amigos, la Caro Molina, Santa Inversor, Nico Palacio y un montón de otros. Hoy día hay harto influencer financiero, pero el hecho de estar como enfocado todo el rato en qué puedo aportar valor al resto, yo diría que fue lo que me hizo llegar a que hoy día estoy como el número uno. Y eso no quiere decir que nunca es valor para mí. Obviamente cuando se acercó la primera marca y me dijo, Pancho, te pago un palo, yo así como, ¿se gana plata con esto? Y ahí es el tema de que uno tiene que estar atento a las oportunidades, ¿ya? Y eso fue gracias también a todos estos audiolibros de autoayuda, que antes yo probablemente me habría sentido un poco más, así como, pero ¿cómo voy a sacar plata de mi audiencia? Y en verdad era como, obvio, pues si me estoy sacando la mugre, ¿cómo no lo puedo? Y igual hice una encuesta, me acuerdo, y dije a mi las historias de Facebook, de Instagram, puse, chicos, yo me saco la mugre haciendo esto todos los días, con 7 videos, también la constancia, disciplina, otro punto, no tengo que ser muy potente. Yo me puse la meta de hacer 7 videos todos los días, y es harto. Y ojo, no se trata de hacer 7 videos pensadísimos. El concepto era estar presente en algún lado 7 veces todos los días. Un post de LinkedIn, que después ese mismo post lo conversaba en un reel y sacaba una historia que se terminaba siendo 3 historias, porque el mismo reel dura como, no sé, la historia era como 15 segundos, entonces ahora son de 1 minuto. Entonces yo salía a la calle a caminar y contaba el cuento completo, entonces se me grababan 3 historias, ya tenía 6 y después subía un tweet, por decir algo. Pero trataba de que fueran 7, ¿ah? Era como mi meta. Y hasta el día de hoy, siempre trato de que sean 7 contenidos y llevo haciendo muchos contenidos. Y esa constancia, yo de verdad le gana talento. Si hay gente talentosa que puta, tienen 100 posts y son forrados, no sé cómo, pero en mi caso no tengo 100, tengo infinitos posts en distintas redes sociales, pero también me ha ayudado a crecer en él. ¿Ah? Entonces eso también es relevante, no se da por osmosis, no es como que ay, voy a hacer un post ultra valioso y con eso me va a llegar de vuelta. No, todos los días, todos los días. Y eso no es bueno, y así, incluso afectando tu salud, eso no es bueno, pero en algún minuto me dio vértigo, cuando hubo una mezcla de factores, estaba muriendo mi mamá y qué sé yo, pero pese a eso, me las arreglé para hacer 7 videos todos los días con vértigo.
no lo hacía yo, o sea, hice como que del lado hice como, hola, el video del día, nada más, y le pedí a mis amigos si podían mandar videos de ellos. Entonces, decía como, el consejo del día, y obviamente la gente lo tomó, yo que pensé que lo estaba haciendo como por seguir mi tradición, la gente lo emocionó mucho, porque uno se muestra como más persona, más auténtico, era como, descansa, un poquito de hate también, pero gente emocionada porque, puta, este cabro, bueno, aunque esté, le mete, le mete, le mete. Entonces, eso también ayuda mucho, ¿ya? En cualquier cosa que estén haciendo. Y llega la primera marca y aquí uno tiene que también aprender a diferenciar. Y yo me gusta poner de ejemplo, no sé, ¿conocen al Nico Orellana? ¿Algunos? Y los que no lo conocen, es un creador de contenido que este gallo en un año me sobrepasó en seguidores, súper disciplinado. El tipo es un clásico, él también miró el extranjero, cachó que era el número uno del mundo, pues, un huevón que se sienta con un jockey con un fondo negro y voy a hacer lo mismo, porque los chilenos no miran a Estados Unidos, entonces nadie mira que. Y dijo, no, obviamente no va a hacer lo mismo, le copió el estilo, ¿ah? Pero él enfocó todo su contenido a su negocio. Entonces yo también le diría, mírenlo, porque lo que él hace, si ustedes, por ejemplo, quieren crear contenido para que su negocio le vaya bien, en vez de sacarle ingresos, por ejemplo, como porque yo mi contenido me genera ingresos es como un emprendimiento más. Yo hoy día tengo sponsor, soy rostro de Match, tengo acuerdos anuales con varias marcas, entonces esa fue una línea de ingresos, ¿no? Este cabro dijo, yo no voy a aceptar ningún sponsor, yo me voy a dedicar a hacer que mi marca personal sea tan potente que él vende una academia de marcas personales, obviamente. Entonces, él cuando partió la academia de marcas personales le costaba mucho captar clientes, porque obvio, pero como llegaba un don nadie, compadre, oye, soy medio emprendedor, buena onda, tengo una academia para que tú seas marca personal. ¿Cuántos seguidores tenéis? 500. Ya, entonces, es como cuando hoy día me escriben gallos launch, growth launch, que métodos que vieron algún curso de $200 y te dicen, Francisco, me encantó tu perfil, todos los días llegan, me encantó tu perfil, yo me encargo de llevar marcas a vender 25.000K. Y dije, wow, tenéis 1.000 seguidores, eh, es raro, ¿ya? Y alguno será bueno, pero entonces el Nico fue bien estratégico, se juntó con varios influencers, entre ellos conmigo en un café. Yo le conté mi técnica, le dije 7 videos todos los días, no está chalado el del loro iba a hacer eso, pero él hizo otra técnica, pero es la misma, también es disciplina. Lo mío es más tortuoso, por así decirlo, pero me funciona. Él todos los lunes va con 4 jockeys, 3 camisas o poleras y guiones, y con un teleprompter. Y lo que sí, se enfocan a hacer guiones espectaculares. Si ustedes ven sus videos, son todos muy parecidos, pero es la misma estructura. Tira una foca primero para que uno se encienda, así como que, oye, tu hijo tiene pantalla y una mierda. Entonces, y empieza, y después te voy a contar este estudio hecho por la universidad y los que tienen pantalla viven 10 años menos, son todos basura los papás que hacen pantalla. Entonces, ahí obviamente uno es temas polémicos. Y después, pero yo te voy a dar 3 tips para que poder hacerlo y sacarlo de pantalla a tu hijo y la vida le va a cambiar. Y hace los 3. Y es una historia como de Disney, es como que pone el problema al principio, se muere el papá del Rey León, también es su problema, después te cuenta una cuestión y termina con una lección de 3 pasos. Y son todos sus videos la misma estructura. Y eso gracias, ahí lo recomiendo que tomen el curso de su señora, que también es influencer, la Natalia, no me acuerdo. Bueno, se las mando, pero él a veces habla de su señora, no dice que es su señora, pero le hace amague para que compren todo el curso de ella. y, ¿Y qué pasó? Obviamente cuando llegó a tener 500.000 seguidores, todos los influencers querían comprar su plataforma para vender sus propios productos en el fondo, casi todos cursos, ¿no? Cursos de lo que sea, yoga, tarot. Me contó que, no sé, una de sus clientes vende, te enseña a leer cartas y la calle ganaba como 20 balas mensuales. Y lo voy a ser tarotista. Pero yo me dije, yo me dedico a educación financiera y no llego a eso. Y haciendo tarot online, entonces, pero muy interesante el concepto de, ustedes pueden crear una marca personal enfocada en hacer crecer su negocio, ¿sí? Y funciona, ¿sí? Y es importante, él no se vende todo el rato, él crea contenido de valor, polémico, y él dijo al final, él entendió quién era su cliente, dijo, mi cliente es este tipo que en las redes sociales vende cursos, y yo creo que lo vende a través de mi plataforma. Y él comisiona porque bueno, plataformas típicas como School, como lo que sea, cobrarán, no sé, 10-15% y él gana de eso. Entonces él necesita tener a mucha gente metida en su plataforma. Entonces él dijo, la única forma de que esta gente me crea es yo ser igual o más sexy que ellos en lo mismo. Y además se le abrió una puerta de negocio gigante, porque hoy día también vende charlas, vende un montón de otras cosas. Y por el lado mío, a mí lo que me sirvió ser marca personal fue crecer en mi pega mucho, porque en verdad me fue muy bien, no puedo quejarme de nada,
y se me abrieron muchas puertas. Piensan que, por ejemplo, cuando yo renuncié, porque ya tenía lo suficiente ahorro, yo soy bien gallina, no soy de lanzarme a la piscina como, oye, voy a emprender sin ni uno. Yo tenía 5 años de sueldo ahorrado, o sea, no de sueldo, pero de mi costo de vida. Entonces dije, ya tengo 5, o sea, voy a vivir 5 años, me lanzo. ¿Ah? Y tuve el cuidazo que cuando renuncié, mi jefe me dijo, ni cagando. Le dije, pero ¿cómo? Si no se puede, también no fue así la conversa, pero fue como, oye, vengo a conversar, y me dice, Pancho, ya, te conozco, ¿te querés ir o querés un aumento? Entonces le dije, no, me voy, y me dijo, no, ¿qué te ofrezco? Dije, bueno, es que necesito tiempo, quiero emprender, era de Power Challenge. Dije, voy a hacer un emprendimiento, que es mi sueño, ahora ya tengo recursos, entonces voy a cumplir mi sueño de educar y quiero salirme del mundo inmobiliario. A veces tengo conflictos como medio ético-morales tontos conmigo mismo. Entonces dije, yo ya no quiero salir de la venta, ahora voy a educar. Y me dice, pero bueno, quédate trabajando medio día a la semana y te sigo pagando 3 palos mensuales. Ni huevo. Qué interesante. Bueno, pero sigue diciendo que eres parte de capitalizar, me sigue diciendo rostro, yo, obvio. Y eso es valor que se fue creando, que hasta el minuto no vi. O sea, al final fue como una marca que me pagara un fee cototo. Y también yo siempre he dicho que es un agradecimiento grande también porque probablemente, porque al final estuve como 8 meses con ese trato, que me ayudó, para mí fue, imagínense emprender ganando 3 para por otro lado, no tener que tocar tu ahorro, o sea, es maravilloso. Y en el emprendimiento además que me fui, los que me trajeron me ofrecieron sueldo para llevarme. Entonces, doble sueldo, que no la puedo contar 2 veces hoy día, pero la gracia fue esta creación de marca personal. Entonces, ayuda en muchos sentidos. En la empresa que estás trabajando, te vuelve también más. Obviamente, uno siempre dice que no que estamos súper mal el ser. No me acuerdo cómo es la frase, cuando uno como que quiere ser irreemplazable. Es verdad, si tú no decides ser irreemplazable, pero eres muy valioso, te vuelves irreemplazable. ¿Sí? O muy difícil de reemplazar. Y no, que esa es la diferencia, no eres como el chanta que no sé, pues, no, es que yo tengo un Excel que no lo comparto con nadie, solo lo sé ocupar yo, o esta weá, nunca hice la lista, nunca armé los procesos para que nadie sepa cómo hacerlo. Que eso es un irreemplazable que tú lo odias, o sea, tú no hayas la manera de sacarlo. ¿Sí? Acá, todo lo que yo hacía, todos sabían cómo lo hacía, todos tenían acceso al lanzamiento. Por ejemplo, nosotros creamos los lanzamientos inmobiliarios. No sé si han visto alguna vez un lanzamiento inmobiliario, los creamos nosotros. ¿Alguna vez han escuchado brokers digitales? Quizás tiene historia más mala hoy día, pero en esa época no. El creador de brokers digitales era broker mío, y también la típica, hay que ser buena gente. Él estaba pasando una quiebra personal importante, necesitaba plata, lo contraté en la empresa, el único broker con sueldo, porque necesitaba lucas, y el tipo le metió pino. Él venía de la industria del turismo, le fue mal. Perdón si me voy por derivadas, pero son cosas que son entretenidas, creo, y pueden aportar algo. Y el tipo rayó él venía de la industria del turismo, quebró porque la empresa familiar, que era de él y su papá, se quedó amarrada a lo clásico mientras aparecía un Booking y todas estas empresas que le volaron y mataron a todas las chicas. Entonces, él dijo, yo necesito digitalizarla, o sea, esto le va a pasar al mundo inmobiliario, y rayó la papa, y era el único que vendía online, antes de que estuviera la pandemia, un poquito antes. Se lo contraté, porque en el fondo ser como buena persona con el resto es algo que tienen que tenerlo, ojalá, de base. Si hoy día no lo son, traten de serlo. Y entonces fue como, ya, bacán. Llega la pandemia, el tipo raya la papa con la venta online, porque vendía departamentos efectivamente online, era de los pocos, y se va a Estados Unidos a tomar unos cursos en Las Vegas, que también, ahí ya lo quería, pero cuando él me decía esta fantasía, decía, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a Las Vegas a tomar un curso con gente gritada, los gringos son bien así. Entonces, pero la hizo, y vuelve con este método y dice, oye, Francisco y Gabriel, nos dice los dos, voy a vender un curso un curso de cómo hacer cursos, ya sonaba así, un curso de cómo vender cursos por $1000, una mentoría, ahí con todo su método de funnel chat y no sé qué. Y todo. Nosotros, bueno, déjate ver, un curso de cómo hacer cursos, ¿qué es eso? En vez de eso, mete todo eso y todo ese funnel chat, hagamos lanzamiento inmobiliario. Porque él tenía el método de lanzamiento para vender, que era lo que había aprendido de, no me acuerdo, hay un tipo en Estados Unidos que es como el más crack en vender su método de cómo vender a través de lanzamiento. Entonces él había aprendido de ese gallo. Y quería hacer lo mismo en Chile.
Entonces dijimos, no, vamos a hacer el método, pero vendamos departamentos. Y vendimos 32 departamentos en marzo de 2020. Una época que nosotros esperábamos vender 5. Entonces fue una locura. Y empezó a rayar. Y después, obviamente, pasó el tiempo, se creyó mucho el cuento de ser valioso y en ese minuto le pagaron un 10% de todas las ventas que pasaran. Yo creo que no era mucho, pero era lo que se ofrecía. Y tuvimos como 10, no, sí, como 10 lanzamientos exitosos y va a negociar de vuelta. Y dice, mira, puta, el 10% es poco, perfecto. Y se fue al chancho. Dice, la única forma que yo trabaje es que yo me lleve el 60%. Entonces, obviamente, la empresa dice, puta, no. Y a los brokers yo tengo que pagar el 40%, ¿qué hago? Le pago un poco menos, que dejo que haga la empresa, va a cero. O que me paguen 8 palos mensuales. Y yo me quedo. Entonces, no se pudo. Y nace Brokers Digitales. Y obviamente igual nos miramos con recelo porque le fue increíble a la empresa al principio, hasta que después se metió en tonteras y vendió departamentos malos, pero así nació una empresa y lo que pasó después es un dato, pero este gallo creó mucho valor, se fue al chancho en el tratar de decir lo que yo valgo, pero después creó una empresa también muy valiosa con ese aprendizaje que hizo, que fue pura habilidad blanda. Que eso quería llegar con toda esta conclusión. Las habilidades blandas, trabajenlas mucho. O sea, el concepto de aprender a vender online, bueno, y había otra cosa más, no era solo blanda. La parte técnica era el aprender a captar leads. Esa es la última parte, dependiendo cómo medir el negocio, pero para mí fue la más tardía en aprenderla, que es aprender a captar clientes y tener sus datos, que también es súper, súper valioso. Yo me demoré años. O sea, piensen que hoy día tengo 600.000 seguidores y como les digo, hoy día conozco personas que con 5.000 ya están vendiendo y bien. Y yo nunca vi que existía el negocio de poder trabajar con tu audiencia y generar una comunidad y que trabajen contigo y vender productos, servicios, lo que sea. Pero la captación del dato es súper relevante. Entonces, esa parte también es importante. La he aprendido mucho y yo me imagino que tú lo enseñas, me imagino en tus cursos, ya. Me imagino. Yo me demoré N. Yo pensé que hoy día todavía uso landing page con Excel. Pero no, soy ñor, tengo que tomar tus cursos. Pero este tipo sabía de memoria, este concepto era una landing, acá es la ley de los grandes números, y se da, yo diría que en toda industria, tenía que hacer una base de publicidad para captar, no sé, eran 15.000 contactos, de los 15.000 contactos pasaban aproximadamente, siempre era como el 40%, era el 40% pasaba a los grupos de WhatsApp, ¿sí? Y ese era como el funnel. Entonces tú sabías que, y después tú podías hacer la inversa, si tú querías vender 100 departamentos, tú sabías que tenías que tener al mínimo, o sea, al menos 1.000 conectados, porque el 10% era un buen número de venta posible, y si vendía un 20 era un rockstar. Entonces tú decías, oye, si quiero vender 100, tengo que tener 1.000, si tengo 1.000, tengo que tener al menos 4.000 en los grupos de WhatsApp, porque se conectaba un cuarto en ese caso, y si quiero tener 4.000 en los grupos de WhatsApp, tengo que tener al menos, y eran como, no sé, 10.000, no sé, pero ahí eran como 10.000 en grupos de WhatsApp. Y eso yo me tardé N en aprenderlo y casi, yo diría, prácticamente en todos los servicios, industria, uno puede llegar a una ley de un número, obviamente esto es inmobiliario, de un ticket alto. Entonces, acá el 10% era, al final tú pensáis, menos del 1% del final va a comprar a la cantidad de inscritos. En sus cosas, no sé cuáles serán los números, me imagino que son menores porque son productos más chicos, más grandes, dependiendo de lo que hacen, o cursos, pero hay que tenerlo súper claro porque entender y cómo captar leads es súper relevante. Y no tenerle miedo a hacer marketing digital, que también a veces uno como que cree que todo tiene que ser, ¿cómo se llama? Orgánico, así como que no, es que voy a ser el rey del orgánico, que sí, es bueno, es muy bueno, pero la herramienta hoy día están disponibles, todavía, si bien hay harta gente que lo ocupa, no es tan masiva y da mucho. Porque en verdad lo orgánico es bueno, pero uno puede pagar para que tu mensaje llegue a infinitas personas más. Hoy día, por ejemplo, yo les diría, en los lanzamientos inmobiliarios que hago, como literalmente yo tuve la suerte que me empezó a ir bien con mi marca personal en diversas partes, en el fondo hoy día genero ingresos con auspicio, con todo. Tengo un lujo que no todos se pueden dar, que yo ya no tuve que aprender, debería, pero no tuve que aprender a hacer la pega del orgánico. En vez de eso, me hice socios que son los que hacen esa pega. Pero no siempre se puede hacer eso. Entonces yo tengo la fortuna que tengo un socio que sí sabe hacer esa pega de marketing digital bien realizada.
Y por ejemplo, no sé, por un lanzamiento que la semana antepasada tuvimos, que se reservaron 160 departamentos, que es un muy buen número. De los 160 departamentos, yo ya tengo clarito que orgánicos llegaron 20. Pese a que yo soy un rostro con 600.000 seguidores, bacán, su historia, hice toda la pega. Los otros 140, habían como 20 que llegaron del otro influencer que participó, y los otros fueron campañas pagadas. ¿Sí? Pero bien realizadas. Obviamente este tipo ya sabe hacer, targetea súper bien, le llega a las personas, o sea, hay toda una estrategia detrás, pero que es muy bueno aprenderlo. O sea, el marketing pagado reditúa muy bien. Y siempre hay que saber que uno puede ponerle cada vez más ley de los, ¿cómo se llama? De los cuestiones decrecientes, no me acuerdo cómo se llama. Ah, eso, sí. Al principio le pones 1.000.000, te va a dar, y no hay que volverse loco por decir, oye, si 1.000.000 me genera 10, le voy a meter 100, no va a funcionar, el 100 está negativo. Entonces, uno tiene que ir probando de a poco, pero atreverse a poner más, porque al final va a ser probablemente la inversión más bien pagada que uno va a tener. ¿Ya? Entonces, eso también es importante, es entregar valor, enamorarse de aprender. Fui súper disperso en mi charla, pero estoy tratando de recapitularla. Generar valor sin esperar nada a cambio, y eso en verdad trae mucho valor después, pero siendo táctico, o sea, es sin esperar nada instantáneo, pero teniendo ciertos objetivos. Es como, oye, yo quiero generar esto porque eventualmente me gustaría crear una comunidad inmobiliaria grande, o me gustaría hacer una comunidad de dropship, me gustaría hacer una comunidad, lo que sea. ¿Ya? Entonces, aportar valor, enamorarse de aprender constantemente. En mi caso, mucha habilidad blanda, porque yo soy muy bueno en el área, y descubrir en qué es más bueno, a mí me salía más fácil, entonces por eso me dediqué más a eso, más que aprender, por ejemplo, el marketing digital, que me pude hacer un socio para eso, muy bueno, que hoy día no se estima, no se usa mucho porque el software está mal visto en los almuerzos, pero yo era bueno para eso, y me juntaba mucho en reuniones con inmobiliarias para sacar mejores comisiones con un software, porque eso funciona en la industria inmobiliaria. Uno cree que como que casi que tiene que ir a presentarle un plan de negocio, mentira. El inmobiliario quiere que lo invite, conversar, llorar las penas, todo, y te paga más. Entonces, que es verdad, hay industria. Hay gente que sale a jugar golf y saca negocio, y el otro se pega en el mate pensando, oye, pero si yo sé todo, soy un genio. Era un partido de golf y saca el negocio. ¿Ya? Y entonces, habilidades blandas sirven mucho. ¿No? Yo me especialicé bastante en eso, en la industria, para poder llegar a tener buenas negociaciones inmobiliarias. Aprender marketing digital, obviamente, yo creo que en lo que ustedes están es mucho más clave que lo que estaba yo, porque yo estaba en un negocio que el marketing digital es importante, pero el negocio inmobiliario es de ladrillo. Ustedes están en un mundo que es 100% digital, entonces probablemente no les agrega mucho valor aprender a sentarse a conversar uno a uno con el cliente, a menos que vendan realmente, estén en este mundo de los high ticket muy grandes, que quizás ahí sí es valioso sentarse a conversar con la persona y mirarle a los ojos, y que la persona entienda que lo que tú haces es muy bueno. Probablemente ahí sí sirve lo que le estoy diciendo inicialmente. Pero marketing digital aprendan como chancho. Yo me saco el sombrero por mi socio, porque tendría un 15% de las ventas que tengo en propiedades si no fuera por mi socio. Y lo otro es el tema de la disciplina y la constancia. Yo diría que esa fue la que me llevó más lejos. Y eso no lo olviden, en cualquier negocio. Y no llega al tiro. A mí me llegó relativamente rápido en el mundo inmobiliario, pero recuerden que eso es porque yo llevaba 6 años trabajando como perro en el mundo inmobiliario, entonces mal enfocado, obviamente, porque tenía este tema dicotómico de que era buena onda, pero yo me creía el gurú, entonces al final no generaba valor para el resto tanto, porque trataba de captarlo yo nomás. Entonces, pero hacía bien la pega, era buen trabajador, entonces eso se sumó, y por eso me fue más fácil en el mundo inmobiliario captar valor rápido. Cuando me metí al mundo educacional no fue tan fácil. El mundo educacional me demoré años, hasta el día de hoy me cuesta. Challenge Inmobiliario, que es una empresa genial, vendimos 14.000 cursos, uno podría decir que wow, pero tuve peleas de socio, contraté 10 personas, no vi ni uno, o sea, excepto el sueldo que me pagaron al principio, pero como empresa terminamos quebrados. En FineUp, que también me encanta, una empresa espectacular, muy bonita. No hay pelea de socios, como tengo un patrón con socios, pero que estoy controlando ya. Pero pelea de socios, la empresa que también se fue a la vez. Y en las empresas que tengo del mundo inmobiliario y de marca personal, van como avión. ¿Ya? En las empresas que tienen que ver con esa industria. En el podcast también. Ya, último detalle. Perdón. Me dicen cuando paren, por favor. Pero quiero dejarles datos que pueden ser buenos. Los podcasts,
yo sé que hoy día salen podcasts, uno levanta una piedra y ya salen nuevos podcasts, pero yo creo que siguen siendo una herramienta muy potente. O sea, yo hoy día tengo 3 podcasts que dije, y se viene un cuarto. El primero que ya desapareció con Aprende Inversión Inmobiliaria me posicionó muy bien en la industria inmobiliaria. Ese podcast es el cuarto que ahora se va a revivir, pero ahora le pago a una productora para que me lo haga bien. Ya no soy yo con el cintillo editando. Ya. Entonces, pero hoy día eso me va a servir porque como lancé mi propia empresa de Ackerman Propiedades, que es el lugar que me manejo muy bien, voy a volver a buscar posicionarme en la industria inmobiliaria mejor. Porque hoy día yo me alejé un poquito como influencer financiero más general. Entonces voy para allá. Pero Pera y Finanza se convirtió en un negocio en sí mismo y además ayuda en todos mis otros negocios. Hoy día el podcast número 1 en educación financiera en Chile, posicionado hace años, genera empleo a 6 personas, se paga solo, factura $15.000 mensuales, obviamente hay que pagar los sueldos y todo, pero empieza a convertirse como en una línea de ingreso adicional para uno y además genera, o sea, imagínense, solamente el podcast tiene más de 700.000 seguidores en sus distintas redes. Entonces, potencia la marca personal que uno tenga. Entonces, los podcasts son muy potentes. ¿No? Después, Finanza al Desnudo, que es un proyecto nuevo, también ya está facturando. Obviamente, haber hecho el primero exitoso ayuda al segundo, pero el primero, cuando partió, habrá sido, no sé, 5 meses sin ver ni uno. Y eso uno lo puede financiar del bolsillo o sacarse la mugre y hacer los recursos así, hacer malabares. O la otra alternativa es, si ustedes empiezan a hacer su marca personal, se les van a abrir oportunidades. Así como yo tuve esta marca personal que me abrió la oportunidad de que mi ex jefe me pagara un sueldo por trabajar mediodía, que ojalá les pase a todos, bonito. Yo ya con esta marca personal, cuando quise armar Pera y Finanzas, que fue el primer podcast que hice, yo llegué a una productora, supongamos que acá fuera lo mismo, tenía una cámara, pero tenían 3 los cabros, y le dije, chicos, porque en ese minuto me estaba yendo bien, pero no tenía muchos ahorros todavía, porque ahí todavía tenía 100.000 seguidores, y ahí recién, por ahí de haber sido que llegué a mi primer auspicio. Entonces les dije, yo no estoy forrado, estoy saliendo mis deudas recién, me lancé a emprender recién, entonces tengo plata, pero la tengo como backup para vivir si es que no me va bien en mi emprendimiento, y aparte estaba esperando a mi primer hijo. Entonces les digo, ustedes tienen los equipos, lo encuentro filete, yo tengo 100.000 seguidores, estoy siendo reconocido, ¿por qué no nos hacemos socios? Y acá, cosas que no aprendí de mi libro de autoayuda, porque me dejó esta moralidad rara que tengo a veces, vámonos, yo soy medio filántropo, entonces vámonos 90-10. Me dijeron que es el tiro, obviamente, con los negocios que hagamos en el futuro. ¿Y qué pasó? Se dio vuelta el tiro. Llegamos a la primera marca, o sea, yo llegué a negociar con Santander, me acuerdo perfecto, Pancho. Yo creo que fueron los pagos más grandes que me hicieron cuando ya estaba empezando a crecer como influencer. Tengo 3 millones. Te los puedo pagar a ti o a tu podcast. Elige. Y obviamente, oh no, si yo no quiero plata, yo en mi cabeza dije al tiro, 300 lucas, se viene un hijo, otro es pago, yo. Entonces fui donde los chicos, le dije, chico, mira, en verdad, creo que 90-10, no, me está costando, yo pensé que iba a poder, y me dijo, bueno, ese Pancho era vos, al final uno se enoja si sientes que aporta valor y ganar poco. Y no soy filántropo, hasta que no esté ultra forrado no me da para ser filántropo. Entonces quedamos en un acuerdo más normal, el clásico que tampoco es tan positivo en los emprendedores, pero me gusta que éramos 3, un tercio, un tercio, un tercio. Chao. Y funciona. Y hasta el día de hoy funciona así, y el negocio le va bien. Y hoy día no solamente tiene los ingresos de marcas, sino que además crea en YouTube. Y para todos los que están en YouTube también, uno dice está súper saturado, sigue siendo un canal que genera lucas. Sigue siendo, es la única red social que genera lucas, de hecho. A nosotros nos está generando $2.000, $2.500 mensuales solo por views, o sea, por los comerciales que tú ponías entre medio, obviamente. Puedes crear comunidades también, entonces se vuelve un canal súper interesante y los videos quedan, que eso también es, en las redes sociales, las tradicionales, no pasa eso. A ti te googlean y no te aparece el reel de hace un año, pero el video de YouTube queda. Entonces, si ustedes hacen material valioso en YouTube, queda. Y pueden ir buscándolo y aparecen personas y llegan nuevos clientes, nuevas personas. Entonces es muy interesante YouTube. Y después apareció el otro podcast, Finanzas al Desnudo, y ahora el Aprende Inversión Inmobiliaria, que espero que me posicione de nuevo. Pero ahora sí remato. Todo lo que les dije, además, si tienen la posibilidad, incluso mirándose entre ustedes, pueden buscar aliados, porque un podcast solo igual les pega.
si uno quiere ahorrar, economizar, compartir costos, pero busquen hacer un podcast porque sigue siendo hoy día una súper buena vitrina de contenido y podcast, lo que se llama podcast con video. Un podcast que ustedes pueden subir en Spotify, en YouTube, en distintas redes sociales y que les sume a la marca personal que están creando para crear valor en las distintas redes que tengan y en su negocio. Eso. Acá mi señora. No, yo dije de 6 meses, 7 meses, estoy listo. ¿Alguien tiene preguntas? Pasan por aquí, pueden hablar, están tímidos el día de hoy. ¿Preguntas? Ya, pues chiquillos, Están llévanse. tímidos. ¿Cuándo Yo vamos a tengo tener al una. Pancho aquí? Ya, ahí viene uno. Vamos. ¿Cómo haces para generar tanto contenido de 7 videos diarios? O sea, ¿cómo es tu proceso creativo en esa línea? En verdad, al principio salía a caminar y a hablar a la cámara. Y te juro que no a todos les sale, pero a mí me salía. O sea, yo salía a caminar y al principio con harta vergüenza, porque no era bueno para hablar. O sea, hoy día me vieron en vivo, probablemente se sorprendieron quizás contra mis videos, que hablo medio rápido a veces y más cuando estoy medio apurado. Pero yo hablaba muy mal y después tuve que trabajar la dicción, ver videos de cómo modular, ponerme un lápiz en la boca, en vez de tomar un curso como la gente, y modulé en el espejo. Pero era salir a caminar y como tenía rato, porque iba caminando, y también, eso era importante, escuchaba mucho podcast de educación financiera. Entonces, obviamente salían ideas, porque escuchaba este uruguayo, y este uruguayo decía cosas que decía, esto no lo he visto en Chile, voy a hablar lo mismo, más o menos parecido, con la realidad chilena. Después, ¿en qué soy bueno? En el mundo inmobiliario. Hablar de tips inmobiliarios, oye, ¿qué es un DFL2? Ay, la gente se volvió loca. ¿Qué es un 55 bis? ¿Por qué hoy puedes ahorrar, pagar menos impuestos? ¡Ay, maldito evasor! Después, ¿no? El Estado te lo regala, o sea, ocúpalo. Entonces, y ahí también las preguntas que te iban dejando, esas preguntas servían para otro contenido. Entonces, de ahí iban saliendo. Hoy día debo decir que ChatGPT me ayuda harto. Tengo la versión premium. Es una máquina. O sea, como que siento que debería despedir mucha gente, ¿no? Pero ChatGPT ayuda a N. Entonces, sí, tenéis que aprender a hacer prompts, ¿no? O sea, realmente conversar con el chat. Yo tengo un romance ya. Entonces lo veis como, hola, Gepetto, que aparte le tengo nombre, cuando venga la rebelión de las máquinas, yo voy a ser salvado. Entonces, le digo, oye, Gepetto, quiero hacer hoy día un post de... O sea, LinkedIn lo reviví, y hoy día soy el 14, imagínense, el 14 mundial, yo de verdad... Yo creo que un 80% de lo que hago en LinkedIn lo hago en ayuda de Gepetto. Porque a mí no me da la cabeza para escribir. Yo soy, como digo, no, soy malo para leer, soy malo para escribir, soy bueno para hablar. Entonces me fue bien en las redes sociales habladas. Pero quería meterle a LinkedIn, porque la cabeza con la idea de 7 contenidos en todos los lados, tengo que estar en todos lados si quiero educar a propósito, a no tener buen propósito, y que quiero educar a 100 millones de personas, no puedo estar solo en podcast, tengo que estar en otros lados. Entonces empecé con LinkedIn y decía, oye, Gepetto, conóceme, le pasé mi libro, le pasé mis podcasts, le pasé todo, y el pagado, lo bueno es que te analiza y se adapta. Entonces, oye, esta noticia a mí me causa, no sé, por las boletas falsas, me causa indignación, esto es lo que te quiero contar, y le voy a hablar además, y es súper bueno, ¿no? Y me gustaría que hiciera una nota para formato LinkedIn, con mi lenguaje similar, y estos temas. Y tal, no cuestión así filete. Después tuve que hacer un par de cambios, obviamente, porque no sea tan... ¿no? Y funciona mucho, ¿no? Y para los guiones lo mismo, oye, Gepetto, estoy fundido, gasto agua acá, le digo puras palabras innecesarias para gastar agua, pero le digo, oye, Gepetto, estoy fundido de ideas, pucha, me ayudáis con, no sé, por 5 ideas con tendencia viral que tú veas en Latinoamérica sobre tips de ahorro en los niños, porque sé que eso siempre funciona más o menos bien. Ya, perfecto. Y te mandas guiones tipo y tú pescas los que te parecen y ese nunca, en mi caso no son literarios porque ahí yo sí tengo hoy día ya buen bla bla, entonces veo como la idea nomás y yo le pongo mi estilo. Yo tengo una. Dale, toma. Si tuvieses que elegir una habilidad, así imaginándote que partir de cero, que ya tenías un conocimiento de lo que depara tu futuro, que tuviera la bolita de cristal, ¿qué sería lo primero que tuvieses que aprender? Difícil, es que son preguntas que no sirven. O sea, sirve, pero como hoy día un cabro de 18 años me dijo, Pancho, me preguntó que hacer lo mismo. Me dijo, oye, ¿cuál es lo primero que tengo que hacer a mis 18 años? Y dije,
sé, po, un cabro que tiene 18 años sumido en la droga, tiene que aprender a salir de la droga, y el otro y el cabro que, entonces... No, pero en sentido de habilidad, aprender, ¿qué no, habilidad? la de enamorarse de aprender. O sea, porque si hay marketing digital y no sabéis vender, valís huevo. Si aprendí a vender y no sabéis traer clientes, valís huevo. Entonces, yo diría que el apetito de querer aprender continuamente es mucho más potente porque va a ir aprendiendo las habilidades necesarias. Porque no existe una habilidad buena. O sea, es como que, oye, ¿qué habilidad le hace un tenista? Pegarle con la derecha. No, pues el tenista tiene que saber trotar, correr, no cansarse, respirar, no sé. No podéis llegar a ser número 1 de tenis con una habilidad. Entonces, cualquier cosa que hagáis con una habilidad no funciona. Entonces, la primera sería enamorarte de querer aprender más habilidades. Vale, gracias. Yo tengo una, que es algo que no estuvo en la conversación, que tenía que ver con el libro. Ah, ¿ya? ¿Cómo nació esta iniciativa de decir, ya, voy a escribir un libro? ¿Fue porque una Llamaron. empresa te dijo, oye, necesito que hagas un libro, y tú dijiste, ya, Gepetto, ayúdame? Sí, no existía ChatGPT todavía, pero en verdad no me nació a mí. Ah, no, mentira. Sí, me nació, ahí se aplica el secreto, ¿viste? Ahora el libro El Secreto, pachamámico, Ahora igual sí, funciona. Está en la época que usaba los ponchos, entonces... No, pero literalmente fue... yo soy fanático del podcast y cuando cachaba que estaba en el top 10, la primera vez que llegamos al top 10, yo, puta, gritaba, somos top 10 Chile, le compito a Tomás va a morir, era como bacán. Lo que es bonito, pues imagínate, educación financiera peleando contra puta puro hueveo, porque eso es lo que escucha Chile. Entonces por eso yo también... si pueden ponerle humor a su contenido, el humor es lo máximo, es lo que quiere la gente. Entonces yo dije, ya, logré posicionar el podcast, ¿y cuántos nos escuchan? Y me acuerdo que el patente era como, no sé, 1000. Yo, ¿qué? 1000 personas. Y yo ya tenía este sueño de educar a 100 millones de personas. Y dije, bacán, o sea, bacán el podcast, me encanta, qué bonito estar posicionado, pero 1000 personas no es nada, pues. Es como, no estoy llegando al millón, a los 100 millones que quiero llegar. Y empecé a pensar, y estaba en Licanray, y por eso en verdad lo del poncho, estaba en Licanray y me compré un poncho. Pero en la feria de la plaza de Licanray, era como que, no sé, un puesto no sé qué, un indio pícaro, y libros piratas. Y cada 3 libros piratas. Entonces, y ahí dije, puta, la gente lee todavía. Yo no leo, pero que yo no lea, o sea, ahí como que dije, otra vez, mi ego me hizo creer que porque yo escuchaba podcast, todos escuchan podcast, pero si venden libros cada 3 puestos, la gente compra libros, pues si no creo, no están todos quebrados los vende libros. Y dije, quiero escribir un libro, no tengo idea, no sé escribir, no sé nada de temas como de lectura, ¿qué hago? Y empecé, por eso digo el secreto, más que hablar, pero le conté a todo el mundo, quiero escribir un libro, ¿qué puedo hacer? Quiero escribir un libro, ¿qué puedo hacer? Y no tengo idea cómo, pero pasa un par de meses y nunca me dijo que queden, pero le tiene que haber llegado el rumor. Entonces, las editoriales ya cacharon que para ellos los influencers era tremendo negocio. En otros países funciona hace rato, o sea, sacar libros de Federer, hablando de proporciones, no soy Federer, pero sacar libros de gallos conocidos es un bestseller, es como instantáneo y que es menos plata para ellos. Porque esto, antes, tú escribir un libro era levantar a un autor de cero, ponerse tú con el 90%, ellos se ganan el 90%, las editoriales. Pero ellos tenían que hacer toda la pega, pues ellos vendían, posicionaban, no sé qué, y ahora cacharon que con los influencers ellos se ganan el 90%, pero los influencers hacen arte más de la pega. Todo el tráfico. Sí, pero a mí me da lata, o sea, hacer un libro igual es peludo, ¿no? Ahí por eso hay gente muy genia rara como Nicolás Palacio que bueno, aprendió a hacer un libro y venderlo y hacerlo todo él y lo hizo. Y se gana él el 70%. La cosa es que me llama Zigzag, ¿no? Y yo debo decir que me dio nostalgia, porque yo creo que el último libro que leí en mi vida fue La Princesa Calva en primero básico. Entonces, y era Zigzag. Entonces, no, el Crónicas de Narnia fue, pero ese no era Zigzag. Y en verdad no leo, sino, y como que dije, oh, Zigzag, recuerdo de la niña por un libro de pendejo. Entonces, obvio, vamos, queremos hacer un libro. Y dije, puta, yo no sé escribir. No te preocupes, nosotros tenemos el concepto de ghostwriter. Yo, ¿qué es eso? Bueno, 80% de los libros los escriben los ghostwriters. ¿Tú crees que Federer sabe escribir? Bueno, se sentó un guano al lado de él, a escucharlo todo el día y escribe. ¿Sí? Y así como, oh, ¿se puede hacer eso? Y igual siempre me dicen que no lo diga, pero me encuentro que da lo mismo. Porque al final es lo que uno habla. Si eres tú, alguien que sabe escribir. Porque tú, si tú no sabes escribir, escribe un libro de miércoles. Es obvio. ¿Sí?
Hola, contalla entre. Imagínate cómo hablo, imagínate el libro que habría escrito, ¿no? Con historia, ¿no? Y contraté a un gallo que tiene que ver eso con la materia. Entonces, te juntáis con este escritor, te pide que tú le hagas obviamente un esqueleto y después el gallo te presiona va a ir por capítulo. Entonces, introducción, empiezas a hablar, y te graba 1 hora y después el tipo tiene unos programas, los traspasa y después te pasan el libro. Obviamente no leí mi libro, se lo pasa a mi señora que es periodista. Mi señora me dijo, Juan, esto lo escribiste tú. Y yo, está bueno. Ya. Entonces, es verdad, pero el libro es mío, si son mis palabras. Entonces, así funcionó. Así fue. Y después se lanzó y fue bonito y se convirtió en bestseller. ¿El libro de Contores y Finanzas? Sí. Y el segundo, oye, hoy día, ¿qué tan importante para ti es la felicidad en lo que estáis haciendo? En general, y vivir lo que estáis haciendo. O sea, es un pilar fundamental ser feliz y que te paguen por eso. Que sí, yo creo que todos apuntan a eso. Yo no creo, no conozco a nadie que quiera ser infeliz y ganar plata. No quiero, al final es que no se da nomás. A uno le cuesta encontrar ese camino. Y esto es bien importante. Esto lo aprendí, bueno, lo bonito de los podcasts, si ustedes hacen podcasts donde ustedes no son el protagonista, sino que entrevistan gente, que esa ha sido mi tónica, yo aprendo N, porque yo en verdad entrevisto, y aparte el podcast es otro punto, te abre puertas agiladas, porque a la gente igual le gusta ir a estas cosas. Obviamente al principio les va a costar, pero después, si ustedes, entre más conocidos sean, más puertas les va a abrir. Obviamente yo cuando partí mi podcast, Sammy Reyes, el día del Lori va a venir, y eso ya, son famosos, pero, qué sé yo, con un Angelini, Kennedy Bo. Pero hoy día yo podría llegar a gente importante, porque el podcast ya es conocido. Entonces, cada entrevista yo adquiría mucho conocimiento, gente muy power. Y uno de ellos, que es el fundador de DBA, que es un señor, que él contó mi historia ahí, que él, cuando joven quería ser músico, se encontraba no tan talentoso, pero le pegaba la música, tenía su banda, estaba drogado, que el papá quería ser músico, lo mandó a la cresta, pero era como la música. Y él era muy bueno para los números, muy bueno. Como que no le gustaba mucho, pero era muy talentoso. Entonces, obviamente, cuando no lo dejaron ser músico, pero me voy a estudiar ingeniería comercial. Y empezó a cachar que todos le pedían apuntes, que todos le pedían cosas, y aunque uno no lo vea al principio, cuando tú eres más o menos talentoso en algo y la gente te empieza a querer o a admirar por eso, es muy difícil, pero muy difícil. Normalmente lo más probable es que te termines enamorando de eso que eres talentoso. Entonces tú dices, no, es que a mí yo amo la música, pero si no vas a ser un músico ultra famoso, bacán, es un hobby. Y obviamente después si te va bien, vas a poder hacer tu hobby con lo que quieras y gastarte todo lo que quieras en tu hobby. Pero en lo que eres talentoso, si le metes un poco de pino además, eso que eres talentoso, lo más probable es que se va a convertir en algo que te va a generar mucha más lucas, porque para ti va a ser un poquito más fácil que para el resto hacer eso que eres bueno. Y te va a terminar gustando porque es imposible que no te guste hacer algo que todos te admiran. O sea, entonces, cuando empecé a hacer educación y se dio que como que hablaba simpático, que los likes, igual algo te dan en el corazón también, bueno, sí, ¿no? Igual te nutre de alguna forma. Pucha, te empieza a gustar. Entonces yo era bueno en el mundo inmobiliario, lo fui dejando de lado, después volví por lo mismo, porque era talentoso en el mundo inmobiliario y hoy día lo que más plata me da es el mundo inmobiliario. Entonces cuando me bajó este sueño de la educación, he quebrado 2 empresas de educación, entonces dije, voy a seguir con la educación a través de las redes sociales y todo, soy más buen influencer que profesor como tal. Entonces me enfoqué en que soy talentoso en el mundo inmobiliario y ahora me encanta. Me encanta, yo voy a una reunión inmobiliaria y sé que me va a ir bien la reunión porque me llevo bien con los inmobiliarios, si vendo departamentos sé que estoy vendiendo algo que me gusta, que yo compraría, entonces los clientes van a estar felices y va a salir bien la cosa. Entonces, en lo que eres talentoso, métele más pino para crecer más rápido. Y lo que eso que te apasiona, no lo postergues, lo puedes hacer en tiempo libre, pero probablemente si te dedicas a lo que eres talentoso, lo más probable es que te va a gustar, vas a ser feliz. Y después vaya a comprarte tiempo, que es lo que al final todos queremos. Entonces yo hoy día, bueno, porque volví a emprender no tengo tiempo, pero tenía tiempo libre. Yo el año pasado trabajaba 3 días y medio a la semana, hasta las 5, estaba con una vida más o menos tranquila. Ahora me bajó la locura por emprender y volverme loco de nuevo, pero si no quisiera volver a emprender, yo ya podría estar hoy día, darme el lujito de trabajar poco y ganar bien. ¿Cachai? Y ahí tú puedes dedicarle a todos esos sueños de la felicidad del ukelele. Todo un día libre de ukelele. ¿Cómo hace Pancho para
mantener los pies en la tierra, después de todo este amor y ser realmente el líder de esta camada, de esta evolución financiera que se está dando, tanto inmobiliario como tal, tú hoy día estás mucho más arriba que cualquiera que estés mirando, cualquiera. ¿Cómo haces tú para mantenerte igual ahí, siendo el mismo estilo del primer día? O sea, no sé si es difícil la palabra, pero porque hay gente, pero yo creo que la educación base, yo digo, tenía este ego, pero yo nunca fui agrandado. Yo era es como un ego invisible, yo digamos, porque en verdad yo nunca fui agrandado, yo no era algo que fuera gerente y pasaba así, soy gerente, nunca fui así. Sino que para adentro yo en verdad sentía que era más inteligente que otro, entonces yo decía, puta, voy a hacer la misma manera porque yo sé hacerla. Entonces, pero sin ser nunca arrogante, por eso me fue bien en la carrera. Entonces, yo diría que lo que me ayudó a estar siempre medio aterrizado es mi familia, ¿no? O sea, y por eso no es tan enseñable, y aprender, y es un desafío personal bien grande, porque hay gente que tiene ese bicho y que le pega y crece y se va a las nubes, y esas son como cosas muy, muy de base, entonces hay que trabajarlas, ¿no? Yo hoy día igual las trabajo, obvio, pero yo en verdad creo que el hecho de, no sé, pues, como decirle, oye, replica la receta, no tengáis papá, que tu mamá se muera cuando tenés 32, puta, que se te murió tu hermano cuando tenés 14, sí. No vivan eso. Yo creo que a mí esas cosas que a mí me marcaron harto, o sea, que se murió mi hermano fue un golpe duro, ver a mi mamá irse a la mierda, fue un golpe duro, entonces creo que siempre he sido aterrizado, pese a que tengo un montón de privilegios, nací en una súper buena comuna, mi mamá se sacó la mugre y la recontra mugre para poder mantenerme en un colegio en San Carlos de Apoquindo con puta, los mejores compañeros de Chile, y a costa de sacrificar su salud, y eso para mí siempre fue como que me ayuda a entender como, oye, si me va bien es bacán, pero soy como cualquier otro y me puede pasar cualquier cosa. Mi señora como que se enoja porque digo, oye, se nos puede morir un hijo. Pero porque yo he vivido mucho eso. Tengan seguro de vida, se usan, y seguro de cáncer y todas esas cosas pasan, ¿no? Yo diría que eso, mi historia familiar a mí me marcó mucho para ser bastante aterrizado, ¿no? Porque no es que lo haya pasado mal, pero tuve problemas más de este tipo, o sea, ni siquiera problemas familiares, porque mi familia es muy unida, es muy bacán. Estas cosas como de muerte, eso a mí me marcaron harto, ¿no? Entonces el otro, el que no tiene eso, que no lo viva, pero trabájelo, porque sí es un tema, la gente se cae por querer tocar el sol, esa típica, el gallo que toca el sol, es verdad, se quema, es verdad. Oye, ¿por qué crees tú, después de toda esta educación, de todo este nivel de personas que has podido impactar, la educación financiera hoy día en Chile no es, o en el mundo en realidad, no es un hito, no es algo que todos debiéramos aprender? ¿O por qué no hay interés en realidad? Porque ya tenemos la educación en el colegio, pero las personas, ¿por qué no nos motivamos las personas a querer aprender esta cosa? O sea, hay una gran diferencia. Es que muy también, yo no creo que no exista el interés, porque todos quieren intrínsecamente tratar de... Yo no creo que a absolutamente a nadie, si le pregunté una encuesta que quería ganar más plata, decir no, es raro, ¿cachai? O te gustaría ser feliz, no, ya. Entonces, la gente lo quiere hacer, ¿ah? Solamente que está en lenguajes complejos muchas veces, pasa esto también del ego, que uno ve que la persona que aprende, y por eso yo también enfoqué mi lenguaje a pera y finanzas, un lenguaje que todo el mundo pueda entender. O sea, yo cuando saqué mi libro, con el Ghostwriter, pero yo le decía todo el rato, oye, nosotros enfoquemos este libro, yo necesito, no creo que suene despectivo, yo necesito que mi nana gane más plata, que lo entienda, ¿no? Y para mí es como el perfil base, por así decirlo, o la cajera del supermercado lo entienda. Entonces, porque no se entiende, y porque si yo, que era un ingeniero comercial, que me creía todo este cuento, llegué a mis 32 años endeudado y dije, puta, como que a mí en verdad me cayó esa teja y dije, bueno, no comparto el estallido social, no comparto que hayan quemado todo, lo encuentro como los forros. Porque me decía, puta, igual no entiendo. Decía como, bueno, la gente no cacha nada, nadie cacha nada, le echan la culpa a la FP de todo, le echan la culpa a todo, siempre culpables por todos lados. Entonces, como nadie entiende nada, si tú te pones a estudiar y qué sé yo, y no sé, por decir, la FP, para no defender, no es por defender, pero tú veis, oye, lo que han hecho con los saldos los últimos 30 años, le han ganado a casi todas las administradoras de los bancos, hacen bien la pega. La plata existe, funciona, los gallos tienen sus cuentas individuales, sí, tienen utilidades, todo lo que queráis, pero saben hacer la pega. Y eso
se va por los discursos políticos, y ese es un ejemplo medio polémico, pero es como para entender que lo cuán poco cultura financiera y educación hay en todo al final. Entonces, ¿y por qué? Porque es compleja. Porque tú tratas de meterte, por ejemplo, a entender una AFP es chino mandarín. Y tenéis que haber pasado por trabajar, qué sé yo, por 3 administradores de fondo, 10 años para entender que la pega la hacen relativamente bien. Y ahí uno dice, oh, ya, tengo que hacer esto en lenguaje simple. ¿No? Entonces, por eso es que esta carrera de educar a 100 millones de personas en base a educación en simple, porque creo que ahí van a haber cambios reales en los países. Ya es muy fácil y también uno se puede pasar todos los rollos, uno puede decir, intereses políticos, mantengamos a la gente tonta, que voten por nosotros, puede ser, nunca sabe, pero no importa, porque uno no puede cambiar eso, no puede cambiar los sistemas, entonces uno, como dije, mi bandera va a ser, si la gente se educa, solo va a entender qué cosas pasan, o que todos son iguales, que al final están los mismos presidentes de bandos distintos de la mano en la Coca-Burga y todos amigos y la gente ya, te odio. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo educo yo y si algún día el sistema se suma, genial, pero es muy difícil como ir a pelearle al sistema, mejor adaptarse a él. ¿Cómo va ese propósito de educar a 100 millones de personas? Va bien, cuesta medirlo porque no hay una forma. La forma que encontré yo, 1 al cuadrado elevado, la forma que encontré yo hice un supuesto, en verdad. Porque las views no sirven, entonces vanity metrics, que se llaman. Yo cada vez que me llega un mensaje de alguien que me dice, por ejemplo, hoy día, un mensaje, oye Francisco, no te has dado cuenta, pero cambié la vida, yo empecé a ahorrar gracias a ti. Ese tipo de mensaje, que yo sé que es muy difícil que alguien mande un mensaje así, normalmente tú mandas el hate, pero es muy raro que uno de la nada, espontáneamente, le escribí positivamente. Yo al documento de neurona financiera, yo creo que le escribí a los 3 años de que me cambió la vida. Cuando ya era influencer. Entonces, yo no me escuché su podcast y le escribí, oye, bueno, Rodrigo Álvarez es un bacán. De hecho, encontraba como medio como no decir la palabra, pero como chupamedia, como mandarle un mensaje de tierno, decía, gay, no sé, me bajó. Entonces, ¿cómo le voy a mandar un mensaje? No estoy solo. Entonces yo dije, eso que me pasa a mí le debe pasar al resto. Entonces, cuando me llega un mensajito de esos bonitos, yo asumo que hay al menos 5 más que piensan parecido. Y creo que es una proporción bastante, yo creo que quedó bajo. Y eso lo multiplico. Y ahí ha llegado por lo menos a más de, como hoy día creo que está como 5 millones y medio, que para mí ese es mi número, el que yo estoy tratando de medir. Oye, última pregunta para no quitarte más tiempo, porque no te voy a tener en la casa. Tú hablas de ahorrar. ¿Cuál es el camino? Primero, ¿te haces valioso, ahorrar, inviertes? ¿O ahorras mientras te haces valioso y luego inviertes? ¿Cómo hacemos esa transición de evolución? Sí, es súper buena pregunta porque no hay una receta. Si tú te fijas, en las redes sociales es muy común que se tomen como la política, a la gente le gustan los bandos, no sé por qué. Entonces, cuando yo hablo de ahorro, aparece después el otro diciendo como, ay, el que ahorra es huevón, hay que ganar plata. Entonces empiezan como esa tontera. Y en realidad depende en que esté parado uno. A mí, en lo personal, me funcionó primero ahorrar, pero que yo ya ganaba plata. Entonces, es súper personal la situación. Cuando alguna persona gana el sueldo mínimo, es re difícil. Imagínate decirle a un gallo con 500 lucas y con hijo, y ya, ese güey sí que está cagado. Oye, 500 lucas con hijo, compadre, fácil, ¿no? Vive con 400 perros. Imposible. No sé, tendría que vivir con sus viejos, no sé, compartir entre todos. Entonces, lo más probable es que esa persona que gana 500 lucas, que lo va a estar pasando más mal, aparte que va a estar, y si ya hizo familia y todo, va a estar más complicado. Va a empezar la suegra. Sí. Ya me tengo que ir. Ya. Pero esa persona, su foco es, necesito hacerme valioso. Y va a tener que buscar ganar, y probablemente, y hacerse valioso es difícil, que eso es importante. Ahorrar en teoría es más fácil cuando ya ganas plata, porque ahorrar es reducir ciertos gastos, o sea, nunca nada es fácil, pero es un trabajo más interno ahorrar. Pero hacerse más valioso no es de un día para otro, no es, ganado doble sueldo mañana. Lo más probable es que implique horas extras, segundo empleo, trabajar los fines de semana y toda esa pega que es difícil, porque las redes sociales te venden el descansa, trabaja 40 horas semanales, lo justo, como que tenés que estar en el estándar.
Pero si estás inconforme con el estándar, no hay otra, tenés que trabajar más. Entonces yo de verdad trabajaba mucho y me quedaba horas extra y no las cobraba, pero porque me empecé a ser valioso, por experiencia, no, pero trabajaba más y después eso se fue dando y empecé a ganar más. Entonces ese paso es para el gallo que está en esa parada. Si un tipo tuvo una buena carrera, una buena infancia, le pagaron la carrera a los papás, bacán, probablemente salió ganando $1,5, incluso algunos hoy día hay cabros que salen ganando muy buenas lucas por su carrera. Los TI, por ejemplo, no sé, se les va bien al tiro. Ese tipo probablemente la primera lección es aprender a vivir con menos de lo que gana. ¿Sí? Y siempre invertir es casi lo último, porque las otras dos dependen de uno. Ganar más plata es 100% tuyo, ahorrar 100% depende de ti, invertir, podías encontrar buenos administradores que inviertan la plata por ti. Entonces es la más sencilla, diría yo. Es la que tiene récord. Francisco, muchas gracias por hoy. Una foto antes de ir, así que el que quiera pasar por aquí. ¿Y nos sacamos para allá? Ya están listos. Sí, porque están sentados. ¿Qué están ahí? Ahí, pero ya. Pónganse aquí. Permiso. A ver. Yo me puedo canapear. Toma. Ahí. Que te vean todos ahí. Sí, nos vemos, chavos. Una más. Quédense ahí, voy con el otro. Me mueve la pierna, po. No hice el método petacha. Estamos. También hice el caso. Ya, un gustazo. Gracias. Agradecido. Aquí estamos. Terminando la sesión. Muchas gracias.